Muy buenos días con todos. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, cursando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Civil. Y el día de hoy, mi compañera Doris Ventimilla y yo, Pablo Romero, vamos a hablarles acerca del ensayo de torsión, corte y clivaje. Como una breve introducción, hablaremos acerca de la torsión. Se puede medir la torsión mediante la deformación máxima de la pieza presente al ser ensayada. Mediante este ensayo de torsión podemos establecer propiedades y características del material, enfocándose en la resistencia de las soldaduras. Para este caso vamos a estudiar también lo que es un corte simple y un corte doble. Un corte simple se enfoca en una única sección transversal. En un corte doble se da a partir del corte simple, donde se toman dos secciones diferentes de la sección transversal de la probeta, para ensayarlas mediante la aplicación de fuerzas cortantes. El ensayo de clivaje en madera analiza la capacidad de adherencia interna de las fibras de la madera mediante la rajadura de la misma, dándose la resistencia que presenta cuando se somete al rajado. Se basa en la dirección de las fibras de la madera. Como objetivos generales, tenemos analizar el comportamiento mecánico a torsión de muestras de acero y madera, determinar la resistencia al corte en madera y corte en acero. Como equipos, materiales y herramientas tenemos. Por parte de equipos, vamos a contar con la máquina universal, la cual tiene una capacidad de 30 toneladas y una precisión de más o menos 1 kilogramo. Además, contamos con un calibrador, el cual tiene una capacidad de 200 milímetros y la precisión es de más o menos 0,05 milímetros. Como otro de los equipos, tenemos la máquina de torsión, que con respecto al momento tensor va a tener una capacidad de 1000 kilogramos por centímetro y una precisión de más o menos 2 kilogramos por centímetro. Y en lo que se refiere al ángulo de giro, va a tener una capacidad de 360 grados con una apreciación de más o menos 1 grado. Para materiales vamos a tener 3 probetas de madera, las cuales van a cumplir la norma ASTM D143. Además vamos a usar otras probetas de madera, las cuales van a cumplir la misma norma ASTM D143. También vamos a contar con una probeta de acero para corte. Contamos también con un tubo de pared delgada, la cual va a cumplir con la norma ASTM A938 ISO 7800 y la norma NTE INEN 0140. También vamos a contar con una probeta de madera de laurel, la cual va también a cumplir con la norma ASTM D143. Y por último, vamos a contar con una varilla de sección circular, la cual va a cumplir con la norma ASTM A938 ISO 7800 y la norma NTE INEN 0140. Como herramientas vamos a usar un soporte para la varilla de acero. Además, también vamos a utilizar un soporte para la muestra de madera o la probeta de madera, la cual también va a ser sometida por corte. Ensayo de clivaje. 1. Tomar las dimensiones de las probetas a ensayar. 2. Colocar la primera probeta a ensayar en la máquina universal y aplicar carga a tracción hasta que muestre alguna falla. Aquí se muestra la falla de dicha probeta y ensayamos las dos probetas restantes de la misma manera. Ensayo de corte en madera. 1. Tomar las dimensiones de las probetas a ensayar. Tener en cuenta que A representa el ancho y B representa la altura, mismas que son medidas de una sola cara. 2. Colocar la probeta en la máquina universal y aplicar carga a compresión. Aquí se muestra la falla de dicha probeta. 4. Ensayar las dos probetas restantes de la misma manera. Ensayo de corte en acero. 1. Medir el diámetro del tubo circular. 2. Sujetar con los dos tornillos de la herramienta la probeta y realizar el ensayo de corte doble en la máquina universal. 3. Aplicar carga a compresión hasta que muestre alguna falla. 4. Registrar el valor de la última carga en la tabla correspondiente. Ensayo de torsión. 1. Tomar las dimensiones de las probetas, en este caso probeta de madera o de laurel. 2. Colocar la probeta en la máquina de torsión y medir el momento torsor máximo y la deformación angular.
Aquí se muestra la falla de dicha probeta. Ensayo de torsión del tubo de pared delgada. 1. Tomar las dimensiones de dicha probeta. 2. Colocar la probeta en la máquina de torsión y medir el momento torsor máximo y la deformación angular. Aquí se muestra la falla de dicha probeta. Ensayo de torsión de la varilla circular. 1. Tomar las dimensiones de dicha probeta. 2. Colocar la probeta en la máquina de torsión. 3. Medir para esta probeta el momento torsor con respecto a la deformación angular. 4. Aplicar el momento torsor hasta que la probeta presente falla. 5. Anotar los datos de 10 kilogramos por centímetro para esta probeta. Observar la falla de dicha probeta. Para la tabla número 1 del ensayo de clivaje, los datos obtenidos directamente de la práctica sería la carga en kilogramos, así como las dimensiones de longitud y espesor de cada una de las probetas. A continuación procedemos a completar la tabla a través de la carga en newtons, el área, el esfuerzo y el esfuerzo promedio. Para la tabla número 2 del ensayo de corte en madera, los datos obtenidos directamente de la práctica sería la carga cortante en kilogramos, así como las dimensiones A y B de cada una de las probetas. De la misma manera procedemos a completar la tabla a través de la carga cortante en newton, el área, el esfuerzo cortante y un esfuerzo cortante promedio. Para la tabla número 3 del ensayo de corte en acero, los datos obtenidos directamente de la práctica serían la carga cortante en kilogramos, así como el diámetro obtenido de la varilla. De la misma manera procedemos a completar la tabla a través de la carga cortante en newton, el área y el esfuerzo cortante. Teniendo en cuenta que para este caso, al ser corte doble, el esfuerzo cortante sería igual a la carga sobre 2 veces el área de la sección transversal. Para la tabla número 4 del ensayo de torsión, tanto para el tubo de pared delgada como para la probeta de madera, los datos obtenidos directamente de la práctica serían el momento torsor, es decir, el momento máximo en kilogramos por centímetro, así como el ángulo de giro, es decir, el giro máximo en grados. Así también las dimensiones de cada una de las probetas, tanto su diámetro exterior como el espesor. De la misma manera procedemos a llenar el resto de la tabla a través del cálculo del diámetro interior, la distancia radial, la inercia polar y el corte máximo. Por último, para la tabla número 5 del ensayo de torsión en la varilla de sección circular, los datos obtenidos directamente de la práctica sería el momento torsor en kilogramos por centímetro, así como el ángulo de giro en grados. De la misma manera tendríamos el diámetro de la varilla de sección circular. Procedemos a completar el resto de la tabla a través del cálculo del momento torsor en newton por milímetro, el ángulo de giro en radianes, la inercia polar y el esfuerzo cortante, teniendo en cuenta que la varilla de sección circular pasa por 3 procesos. Primero, dependiendo del momento torsor, luego, dependiendo del ángulo de giro y por último, dependiendo del número de vueltas. Para las fórmulas tenemos, primero, el área, tanto para las probetas de madera como para la varilla o el tubo de sección circular. Además, contamos también con la fórmula del esfuerzo como el esfuerzo promedio. De la misma manera, contamos con la fórmula del esfuerzo cortante para los ensayos de corte, así como el esfuerzo cortante por torsión para los ensayos por torsión, la fórmula también del esfuerzo cortante promedio como el esfuerzo cortante máximo por torsión, es decir, teniendo en cuenta una distancia radial máxima. Por último, contamos con la fórmula de la inercia polar, teniendo en cuenta si la sección circular es hueca o no lo es. El diagrama obtenido en esta práctica corresponde al del esfuerzo cortante por torsión versus el ángulo de giro del ensayo de torsión en la varilla de sección circular. En él obtendremos un esfuerzo cortante de proporcionalidad, un esfuerzo cortante de fluencia, así como el módulo de rigidez en la zona elástica del material. Como conclusiones tenemos, se evidenció que para el ensayo de clivaje las probetas, siendo del mismo material y forma, no presentan falla en el mismo punto, ya que las dimensiones de las mismas eran diferentes, y hay que recordar que la madera no es homogénea, presenta irregularidades, por lo que la falla de las 3 probetas que presentaron no fue en el centro de las mismas, sino más bien más arriba o más abajo por la propiedad de anisotropía. Como segunda conclusión tenemos, se puede decir que la concentración de los esfuerzos de una probeta hueca se da en los extremos de la misma, dando un esfuerzo cortante mayor que la de una probeta maciza. Esto ocurre porque el área de la probeta maciza se encuentra de manera distribuida
Entonces el esfuerzo cortante se concentrará desde su centro hacia los extremos. Como recomendaciones tenemos verificar el estado de la probeta, que no presente alguna falla, para que así se dé un correcto ensayo. Como segunda recomendación tenemos calibrar los equipos que se van a utilizar para cada tipo de ensayo.